Dios te bendiga grandemente en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Anthony Rodríguez y te doy la bienvenida en esta oportunidad a este espacio en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Hablaremos en esta oportunidad sobre la cultura de la muerte, qué está pasando, qué está ocurriendo en el mundo, cómo literalmente la muerte viene avanzando y se viene aprobando en cada etapa de la vida, desde la etapa inicial hasta la etapa final. Y no importa si ya eres un ancianito, un viejito, que tienes problemas extremos de salud, también está ocurriendo con los jóvenes, es decir, que poco a poco se está abarcando desde el momento de la concepción hasta la edad más avanzada, pero todas las etapas de la edad se están tomando en cuenta para terminar con las vidas humanas. La muerte, al parecer, es la solución a los problemas y esto lo están tomando los gobiernos. Tiene un montón de gente en la sociedad que apoya esto y tristemente en ocasiones tienes gente también dentro de la iglesia que poco a poco, sutilmente, empiezan a cambiar la doctrina de lo que la iglesia cree. Pero desde este espacio y a través de otros programas que estaremos haciendo, te vamos a enseñar qué dice la Biblia, qué enseña la iglesia y qué es lo que está ocurriendo en el mundo allá afuera. Así que te invito a que si no lo has hecho, te suscribas al canal, compartas estos videos, te unas a esta familia y desde aquí podamos juntos vivir la fe de siempre, la fe verdadera, la fe de la iglesia, y que Dios a todos nos bendiga y nos ayude en el nombre de Jesús. Así que iniciemos este espacio encomendándolo al Señor, pidiendo su asistencia y su gracia divina para que el Rey de Gloria nos acompañe y nos bendiga, nos selle con su gracia y nos ilumine a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar con las Sagradas Escrituras. Iremos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 40, la parte B del versículo 40 y el versículo 41. Y vamos a proclamar este texto con mucha fe y mucha devoción. Que Dios abra nuestros oídos y nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los hicieron azotar y les ordenaron severamente que no volviesen a hablar de Jesús Salvador. Después los dejaron ir. Los apóstoles salieron del consejo muy contentos por haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Cómo salieron los apóstoles? ¿Cómo salieron de aquel consejo, de la reunión con el Sanedrín? Salieron muy contentos. ¿Por qué? Porque se sentían afortunados de haber sido dignos de sufrir por el nombre de Jesús. En otras palabras, los cristianos no veían en el sufrimiento algo que había que evadir. Cristo no vio en el sufrimiento algo que había que saltarse. Si es posible, Padre, aparta de mí este cáliz, esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Iglesia, el dolor, el sufrimiento, las batallas, las pruebas que vivimos, no la podemos saltar, porque si saltas a los Goliat que tienes enfrente, lo más seguro no serás el rey que Dios quiere que seas mañana, David. David no sería el hombre que conocemos en las Escrituras si le quitas al gigante Goliat de su historia. Y cada batalla, cada prueba, cada adversidad que vivimos en nuestra vida tiene propósito, no ocurren por casualidad. Por ejemplo, el apóstol San Pablo escribió a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, que todo acontecimiento pasa para el bien de los que aman a Dios, aquellos que fueron llamados de antemano para un propósito. Todo acontece para el bien de los que aman a Dios. En la prueba, en el dolor, en el sufrimiento, en la hambruna, en la escasez, en las batallas, en cada prueba, en cada dolor, nada podrá separarnos del amor de Cristo. Ni la muerte, ni la vida, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro. Nada podrá apartarnos del amor de Cristo. Y esto es importante, mis amados hermanos. Entender que como cristianos no estamos para huir de las batallas, no estamos para huir de los problemas, no estamos exentos de las pruebas, de las tormentas y de las dificultades. Y cuando llegan estas batallas, tenemos que acogerlas con toda humildad y con entrega, con gozo, con alegría en el corazón, porque Cristo es aquel que nos dijo que si queremos ser verdaderamente sus discípulos, tenemos que tomar la cruz y seguirlo todos los días. Toma tu cruz todos los días y sígueme. ¿Qué era la cruz?
La cruz no representaba victoria en ese momento. La cruz tenía un solo significado, siempre lo digo, significaba muerte, dolor, sufrimiento, adversidad, morir. Era la pena capital para los peores criminales de la época. Y Cristo le dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, a los que le seguían, si quieren ser verdaderamente mis discípulos, no pueden saltarse la cruz. No hay domingo de gloria, no hay domingo de resurrección si no pasamos por el viernes de dolor. Y esto es algo que los santos lo reconocieron, que los santos lo sabían, que los cristianos lo sabían, que aquellos que murieron martirizados lo sabían, que entregaban, que ofrecían aquellas batallas y aquellas pruebas porque entendían que era una oportunidad para dar testimonio de Cristo. Entendían que era una oportunidad para ellos predicar, expresarle al mundo que Cristo era de verdad. Porque, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Iglesia, las batallas, el dolor, el sufrimiento, la gente no quiere hoy en día pasar por ningún tipo de situación o de adversidad, porque rápido tenemos una solución y la solución se llama la muerte. Y en esta cultura de muerte, en este mundo de muerte, donde literalmente queremos aniquilar al que tiene tal o cual condición, queremos elegir por las personas, queremos llevarlo a un extremo, queremos concientizarlo, queremos decirte que para qué estás vivo si estás padeciendo esto o aquello. Y tristemente el mundo está patas arriba porque hemos sacado a Dios del corazón de la humanidad, hemos sacado a Dios del corazón de la sociedad, hemos abandonado al Dios de la vida, y cuando abandonas al Dios de la vida no queda otra cosa más que una cultura de muerte, donde la muerte se está proclamando, se está anunciando, se está apoyando, se está legislando desde el vientre hasta la etapa última de los abuelitos, hijos, nietos que no quieren lidiar con el abuelito enfermo, que no quieren lidiar con el abuelito que está batallando con una condición de salud. Quieren resolver el problema y la solución para muchos se llama eutanasia. Y de esto estaremos hablando en este primer episodio sobre cultura de la muerte que estamos viviendo en estos tiempos. Traeremos otros episodios, así que insisto, si no lo has hecho, suscríbete al canal y sé parte de lo que aquí estamos construyendo para conocer nuestra fe católica. Veremos el catecismo de la iglesia, veremos todo un poco, ya vemos un poco el significado bíblico, lo que Cristo nos enseña, y recordemos siempre aquel mandamiento: no matarás. Matar no es una elección. Matar al otro, sin importar la condición que tenga, no es una opción. ¿No ves que Cristo colgado en la cruz? No miras a nadie allí, al discípulo amado, a María, nuestra madre. No mira a nadie allí que dice, bueno, tomó una espada y terminó con la vida de Cristo, porque estaba sufriendo mucho. El sufrimiento de Cristo nos trajo la salvación. ¿Quién te dice a ti que el sufrimiento es malo para cuando se trata de tu alma? Muchas veces el dolor, la batalla, el sufrimiento, la prueba que estamos viviendo es lo que nos lleva a reconocer a Dios, a pedir perdón, a reconciliarnos. Muchas veces el proceso de dolor que estamos viviendo es la oportunidad para que el alma se purifique, se reconcilie con su Creador. Y la gente quiere saltar los procesos porque estamos tan distantes de Dios que nos olvidamos que hay un Creador que es el que dio la vida y es el que ha de determinar cuándo tu vida va a concluir. No eres el dueño de tu propia vida. Eres administrador de tu vida, pero el dueño de tu vida se llama Dios, el que te creó, el que te hizo, el que te ama con amor eterno, el que te creó con propósito. ¿Cuánta gente simplemente toman decisiones como que ellos son Dios en su propia historia, Dios en su propia vida? Mi invitación es recurrente. Vamos a volver a poner la mirada, los ojos en Jesucristo nuestro Señor. Volvamos a ver al Creador. Volvamos a recordar que estamos de paso en esta tierra, que no elegimos venir al mundo, pero Dios te envió con propósito. Te creó para un plan divino y hay un plan en cada prueba, en cada batalla, pero no nos olvidemos de nuestro Creador. Y por eso yo quiero que hoy hablemos de lo que está ocurriendo en Holanda. Holanda ha legalizado la eutanasia en todas las etapas de la vida. En todas las etapas de la vida está legalizada la muerte en Holanda. Y acaba de ocurrir en el último bloque de rango de edad que hacía falta. El último bloque es la edad escolar de primaria de los niños. Y acaba de ser aprobado, legalizado la eutanasia en este país
a partir también de los niños que están en edad escolar primaria. Esto es una locura. Lo que el mundo está viviendo es una locura. La deshumanización que tenemos, la falta de amor al otro, la falta de querer cuidar al que está batallando, pasando por un problema, es una locura. Simplemente queremos poner literalmente una arma prácticamente sobre su cabeza y cortar con su vida, cortar con su existencia. A través de un procedimiento médico, a través de una inyección letal. Pero ¿a dónde estamos yendo? Hijos que matan a sus padres, padres que matan a sus hijos, madres que matan a sus hijos. Esta es la cultura de la muerte, donde literalmente estamos unos contra los otros, buscando quién quita del medio a quién. Y esto es tan triste, tan doloroso y tan frustrante incluso, poder mirar cómo nuestra sociedad se degrada, se deteriora, cómo nuestra sociedad languidece, cómo nuestra sociedad grita que necesita a Cristo. Y entonces en todas estas etapas, la iglesia necesita volver a ser esa voz fuerte que predique clara y precisamente a un Jesucristo, a un Dios de vivos, no a un Dios de muertos. Necesitamos una iglesia que vuelva a penetrar al corazón de la sociedad para proclamar al Cristo vivo y resucitado, el Dios que venció la muerte y que el dolor en Cristo tiene sentido, el dolor en Cristo tiene propósito. Todo acontecimiento, insisto, San Pablo, pasa para el bien de los que aman a Dios. Así que vamos a empezar mirando qué es la eutanasia. ¿Qué es eutanasia? ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿De dónde sale? ¿Qué es este procedimiento? Así que vamos a empezar con qué es la eutanasia. Y yo quiero aquí compartirle el pantallazo para que aquí usted pueda ver y vamos a mirar desde varias perspectivas esto. Así que ahí lo tiene. Número 1, la definición que te pone Google cuando sale de inmediato. Google te dice eutanasia, acto de provocar intencionadamente la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable para evitar que sufra. Quédate con esa parte, ese es el secreto de todo. Evitar que sufra. Tiene una segunda definición y dice muerte sin dolores, molestias ni sufrimientos físicos. Es una vez más quitarle la vida a alguien sin el sufrimiento. Te voy a evitar que sufra y por eso entonces te voy a quitar la vida. Eso es eutanasia. Ahora, una respuesta de inteligencia artificial. Acá, ahí usted la puede ver sobre mi cabeza. Acá la tiene. Esa definición que acá usted puede ver dice lo siguiente: la eutanasia es un término que se refiere a la acción de provocar de forma intencional la muerte de una persona que se encuentra en una situación de sufrimiento extremo e incurable, con el objetivo de aliviar su dolor y sufrimiento. Imagínate esto, vamos a aliviar el dolor, ¿cómo? Matándole. Vamos a quitarte el dolor, ¿cómo? ¿Hay un tratamiento? No, te vamos a matar, te vamos a ayudar con matarte. Una locura de mundo que estamos viendo. Esta práctica puede ser realizada por un médico o por otras personas con el consentimiento de la persona que está siendo sometida a la eutanasia, o en casos extremos sin su consentimiento. Hello. En casos extremos sin tu consentimiento. Sin el consentimiento de la persona que está padeciendo. La eutanasia es un tema polémico y controvertido en muchos países y culturas, y su legalidad y ética son objeto de debate en todo el mundo. Y ahora vamos acá a cruzar para que si aparece alguna persona que diga, bueno, pero leíste de una inteligencia artificial, leíste de lo que dijo Google. Bueno, vamos a mirar entonces el diccionario de la Real Academia Española para que luego no haya ningún tipo de duda, una vez más, qué es la eutanasia. Vamos a mirarlo acá, ahora con el diccionario de la Real Academia Española. Dice la primera definición: intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura. Intervención deliberada para ponerle fin a la vida de un paciente
que no tiene perspectiva de vida. Número 2, muerte sin sufrimiento físico. Segundo, una vez más aparece la frase clave que es eutanasia. Simplemente evitaremos el sufrimiento y te vamos a quitar la vida. Obviamente, si te quitamos la vida no vas a sufrir en términos físicos. Y es lo que la gente se le está olvidando, como estamos tan secularizados, pero ¿y del otro lado? ¿Evitarás el sufrimiento del otro lado de alguna manera? Será eterno el sufrimiento para los que se van sin Cristo. Será eterno el sufrimiento para los que mueren sin Dios. Será eterno el castigo y el sufrimiento para aquellos que vivieron una vida de espalda a su Creador, al Dios de la vida. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que la gente, insisto, quiere evitar el sufrimiento. Y ven al abuelito que está sufriendo y el abuelito incluso está en una situación que no puede opinar, que no puede hablar. Y entonces los hijos, los nietos toman la decisión y dicen, sí, es lo mejor que conviene porque no lo quiero ver sufrir. Porque no lo quiero ver sufriendo, entonces decido terminar con su sufrimiento. ¿Cómo termina con su sufrimiento? Trayendo a un cura, poniéndolo a que se arrepienta de corazón, poniendo a que se prepare, dándole el amor que necesita en esa etapa. No, saltémonos todo esto, simplemente vamos a aniquilarlo y le quitan la vida. Y así está ocurriendo, y así está pasando, y esto lleva años avanzando poco a poco. Esto va de la mano mientras se ataca a los bebés que están en el vientre con esto del aborto. Por el otro lado se está atacando a la vida de los que ya han nacido con esto de lo que es la eutanasia. También está, que es algo distinto y también lo veremos acá, que lo voy aquí a mutear un poco, asistido también es parte, que son dos términos, parece y mucha gente lo utiliza como si una cosa fuera exactamente igual que la otra, pero no es exactamente igual, hay una diferencia y aquí, cuando tratemos sobre este tema, también lo vamos a mirar. Entonces, insisto con esto está ocurriendo. Vamos a ver entonces qué está pasando en Holanda, qué es lo que ha ocurrido en Holanda y por qué quiero empezar con Holanda a hablar de todo esto. Esto en primera etapa siempre ha estado mal, pero en primera etapa ocurría con las personas, los abuelitos, los viejitos, la gente allá muy avanzado en edad, con una situación bien difícil. Ha venido avanzando, ya hoy en día está y ha llegado incluso para los jovencitos, los niños que están en edad escolar. El título de este artículo es Holanda legaliza la eutanasia para niños en edad escolar primaria. Así que vamos a entrar de inmediato en materia con todo esto. Dice lo siguiente, el gobierno holandés ha anunciado que la eutanasia se extenderá para aplicarse a niños en edad escolar. El ministro de Sanidad, Ernst Kuipers, declaró que los niños de entre 5 y 12 años podrán recibir inyecciones letales si la interrupción de la vida es la única opción viable para poner fin al sufrimiento desesperado e insoportable del niño. Si la única opción viable para poner fin al sufrimiento y al dolor es la muerte, pues entonces te van a matar. Si no hay un tratamiento médico que pueda solucionar el problema que la persona tiene, simplemente te van a matar. Simplemente te van a quitar la vida. Y parece, y siempre lo han querido vender como algo bondadoso, porque así es el diablo, como algo bueno, como algo que es el amor al otro, que yo no lo quiero ver sufrir. A mí no me ames tanto que me quieras matar. Y estos son los locos. Y mira esto, este es el patrón de locura que en el mundo está predominando. El hombre que tiene problemas en su matrimonio con su señora, la mujer decide pausar, terminar, cortar con el loco, casi psicópata que maltrata, que agrede, se va y el hombre dice, si no es conmigo, no es con nadie. Y va entonces y entiende que le ama tanto que no la puede ver con nadie más y decide ¿qué? Matarle. Y esta es la manera de la política. ¿Alguien tiene algún tipo de problema? ¿Alguien tiene algún tipo de sufrimiento? ¿Alguien tiene algún tipo de necesidad? Pues vamos a ayudarte. Vamos a resolver tu problema. Vamos a resolver lo que estás viviendo. ¿Cómo? Crearemos un sistema donde te vamos a quitar el dolor y el sufrimiento. Bueno, no te lo vamos a quitar sanándote, no te lo vamos a quitar resolviéndote el problema, sino que te vamos a matar. Se acabó el problema.
cortémoslo de raíz, te vas, bye bye Charlie. Esto es una locura lo que el mundo está viviendo. Esto es una locura. A niños de entre 5 a 12 años aquí está ocurriendo. 5 a 12 años. Imagínate un padre, una madre con su hijo de 5 años y viene el médico y le dice, bueno, no hay nada que podamos hacer para evitar que sufra. Tenemos una solución para que ustedes lo consideren. Podemos terminar con su dolor. Podemos terminar con su sufrimiento. Podemos quitarle la angustia que está viviendo. Podemos ayudarlo como doctor nos va a ayudar. Simple, se llama eutanasia. Pondremos una inyección y lo despediremos dignamente. Lo estás matando. Estás matando a tu hijo. ¿Qué diferencia tiene esto a la persona que literalmente en casa, el loco, la loca, la psicópata, el psicópata que aniquila a su familia entera? ¿Qué diferencia tiene? La única diferencia es que hubo un político propagandista de la cultura de muerte utilizado por el mismo infierno que aprobó una ley y ahora como es legal y lo estamos haciendo en un hospital y el médico que hizo un juramento hipocrático para salvar vidas está también siendo parte de quitarle la vida a alguien porque está sufriendo. Y mamá y papá, como don papá gobierno lo aprobó, como don médico también es parte del proceso, yo estoy de acuerdo de terminar con el dolor y el sufrimiento de la vida de mi hijo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues aprobando de que lo maten. Eso no es ser un padre. Eso no es ser una madre. Eso simplemente se llama matar la vida de tu hijo. Y me gustaría decir las otras palabras, pero trato aquí, usted sabe, con esto de las redes. Pero, qué locura. Qué locura. Acabamos recién, hace alrededor de un mes, más o menos, una persona de unos 23 años, 22, 23 años, falleció, un joven. La vida entera sufrió. Lleva los últimos, pasó la mayoría de la etapa de su vida sufriendo. Tumores, cáncer, problemas por todos lados. Llegó a una etapa donde prácticamente ya ni estaba viendo, ya no se podía valer por sí mismo, literalmente. Y vivió. Sus padres estuvieron con él allí, le amaron, le cuidaron, lo apoyaron, se oró, se rezó, se hizo esto, se hizo aquello, pero nunca lo soltaron, nunca lo abandonaron. ¿Cuándo murió? El día que Dios quiso. Y ojo con esto, ojo con esto, ojo con esto, para que vea la locura de este tipo de leyes, de este tipo de posturas diabólicas, literalmente. Hacía años que le habían dado 6 meses de vida. Hacía años que lo entregaron para morir. Estaba supuesto a haber muerto por lo menos hacía unos 10, 8 años atrás. Debió haber muerto. Años atrás debió haber muerto. Duró años batallando en el dolor, batallando en el sufrimiento, batallando en aquel proceso. Pero me imagino que se fue de este mundo sabiendo que hubo padres que lo amaron para estar con él, para cuidarlo en su dolor, en su enfermedad, en su sufrimiento. Y mira esto, si lo hubieran dicho, ok, practiquemos esto porque está sufriendo, porque ya no hay solución, entonces este joven se hubiera perdido esos años de vida que Dios le tenía, porque el médico no tiene la última palabra. El médico no es Dios. El médico dice, el médico propone, pero Dios es quien dispone. El médico no tiene la última palabra. ¿Cuántos médicos se equivocan en diagnóstico? ¿Cuántos médicos dicen a una persona, te quedan 3 meses y vive 5 años? ¿Cuántos médicos te dicen, tienes tal condición y luego no la tienes? Y ni siquiera estamos hablando de un milagro, de que Dios intervino, de que Dios hizo algo. Los médicos se equivocan. Yo tuviera toda mi boca, mis dientes taladrados, dañados al día de hoy, si me hubiera llevado de algunos dentistas, ladrones, sinvergüenza, que lo que quieren plata. ¿Qué? ¿Cada médico que ves te dará el diagnóstico 100% correcto? No. ¿Cuántos niños en el vientre que dicen que vendrán de X o Y forma y nacen bien? Pero no. Si papá gobierno aprueba algo
y don médico se hace parte de, violando su propio juramento hipocrático, que ya eso nadie lo menciona, parece que no existe. Pues entonces ya van los padres y dicen, sí, está bien, van los hijos y dicen, sí, está bien, mandá para el otro lado a mi abuelita, a mi mamá. Una locura. Y entonces lo locura no es solamente que está ocurriendo allá afuera en el mundo. La locura es que tiene gente cristiana, católica, que se proclaman, que son parte y creen totalmente en esto. Tienes un pensamiento coherentemente diabólico, satánico, anticristiano, enemigo de Cristo, porque Dios es el Dios de la vida. ¿Quién eres tú para decidir cuándo alguien tiene que morir? ¿Quién eres tú para terminar con el dolor y el sufrimiento de alguien? ¿Quién eres tú para ponerte en el lugar de Dios? Imagínate esto, los episodios, los procesos que este joven vivió durante estos años que tuvo de tiempo extra por encima de lo que el médico había dicho. Imagínate esto, todo lo que Dios pudo haber hecho en su alma, en su corazón, en un proceso de arrepentimiento, de purificación, de salvación, de experiencia con Cristo, que su familia se acerque a Cristo, que su familia se acercó, se fortaleció más. Imagínate todo esto si tú lo quitas del camino porque simplemente yo decidí que mi hijo no sufra. Tendrás que darle cuenta a Dios por haber matado a alguien, por haber hecho que se matara a alguien. Y no solamente a alguien, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu padre, tu madre, tu abuelo, tu abuela. ¿Cómo como cristiano, como católico podemos votar por esto? Pero aquí traeremos próximamente. Veremos cómo dentro de la iglesia hay gente que poco a poco, sutilmente, como todo, diablitos infiltrados, empiezan poquito a poco a congraciarse con este tipo de políticas, empiezan poquito a poco a congraciarse con este tipo de práctica y poquito a poco empezamos a mirar que dentro de algunos años tendremos problemas también en la iglesia con esto. Está pasando con el aborto. No todos los obispos y líderes están a favor de que la vida se preserve en cada etapa de la circunstancia. Porque si estuvieran todos de acuerdo, entonces atacaríamos a los promotores de esto, que se proclaman católicos. Los llamaríamos la atención, aplicaríamos lo que el catecismo, lo que la iglesia enseña, lo que el derecho canónico establece, pero no. Porque hay muchos dentro de la iglesia que son infiltrados, que están haciendo la obra del diablo. Está pasando en los gobiernos, está pasando en el mundo, pero también está pasando con gente de la iglesia, de la fe, que tenemos una conciencia de muerte, que tenemos una mentalidad de muerte y queremos matar a quien sea de cualquier manera. ¿O es que acaso el aborto nada más ocurre con la gente que no son cristianos? ¿O es que esto nada más aplica y pasa con la gente que no se proclaman católicos? ¿O es que esto de la eutanasia nada más pasa con la gente que no se proclaman católicos? Y esto es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Qué o cuál es la fe en la cual queremos? La gente está haciendo de la fe un traje a su medida. Cada quien cree lo que quiera, cada quien dice lo que quiera, cada quien opina lo que le da la gana. Y cada vez más hay gente que están volviendo a la fe católica como si fuera una iglesia protestante. Cree lo que te da la gana, no importa, dale el para allá. Y la fe no es esto. La fe es lo que Dios estableció, lo que Cristo reveló a su iglesia, lo que la iglesia nos ha enseñado a lo largo de la tradición y de los tiempos, lo que el magisterio ha establecido. Y como decía anoche, hay cosas que se pueden cambiar, pero hay cosas que no la puede cambiar ni el Papa ni nadie, porque la estableció Dios, la estableció el mismo Cristo. Y quien se levante contra lo que Dios estableció es un anticristo, es un enemigo de Dios. Y aquí está, para que los niños no sufran, para que no tengan un sufrimiento, un dolor insoportable, se te puede quitar el sufrimiento. ¿Cómo? Matándote. El país ya permite, en Holanda, seguimos con el artículo, el país ya permite la eutanasia de recién nacidos gravemente enfermos en virtud del infame protocolo de Groningen. Es decir, que la mamá que decide, bueno, vamos a ver, vamos a creer, vamos a confiar de que el niño nacerá bien, pero el niño nace enfermo y pueden decidir terminar con la vida de este niño. ¿Tú entiendes lo que esto significa? O sea, el gobierno, en este caso Holanda,
otros países que sigue ocurriendo y sigue avanzando este tipo de legislaciones. Imagínate esto, una mamá que acaba de dar a luz. Ahora preguntarle para que tome una decisión si ella decide sentenciar a muerte a su hijo. ¿Y por qué? Por una sola razón, porque nació enfermo. Entonces, no solamente estamos en la cultura de la muerte, estamos en la cultura del descarte. Y esto se entiende muy bien en términos de cosas, en términos de objetos. Se daña el televisor, tiene algún tipo de avería. ¿Y qué la gente hace hoy en día? Lo tira, lo bota, lo regala a alguien quizás, pero no, vamos a comprar un nuevo televisor. ¿Qué pasaba antes? Hace, no sé, unos 30 años atrás, 20 años atrás, reparábamos todo. La gente reparaba todo. Mi mamá hubiera reparado 800 millones de veces el televisor. Pero hoy en día se tira. ¿Por qué? Porque estamos en la cultura del descarte. Algo se avería, no se repara, se bota. Algo no funciona bien, se tira. Algo no está defectuoso, se bota. Y entonces esta misma mentalidad, esta cultura se ha llevado también a las vidas humanas. Estás enfermo, no sirve, entonces hay que tirarte. ¿Cómo es que tirarlo? ¿Qué hacemos con él? Bueno, pues entonces se mata. Se le quita la vida a la persona. Una persona tiene tal o cual condición, en vez de amarlo, en vez de apoyarle, en vez de estar con él, en vez de orar con él, en vez de entender que esto es una oportunidad tanto para esta persona que tiene una vida con un propósito, aunque vino con una enfermedad, tiene un propósito de vida, vino a este mundo porque Dios le mandó y esta persona también vino para bendecirme a mí. ¿Sabe las personas que tienen niños con condiciones de autismo, cualquier tipo de condición, por ejemplo? ¿Saben lo que dicen? Que ellos han aprendido tanto y que su gran bendición es tener este niño. Porque conocieron del amor verdadero. Porque es fácil amar al niño que brinca, salta, corretea y hace de todo. Pero si tuvieras una condición y tu hijo mañana, que tiene 20, 30 años, tuviera un accidente y tuviera una condición de salud, ¿dejarías de amarlo entonces? ¿O eres tan tonto que crees que amar es sentenciarle a muerte? Porque esta es la tontería, la estupidez más grande. Sí, es amarlo. Matar no es amar a nadie. Quien ama no mata al otro. Quien ama no le quita la vida al ser amado. Esa es la mentalidad de los psicópatas, no de las personas que aman de verdad. Por eso esta sociedad secularizada, mundanizada, endemoniada, necesita volver a ver a Cristo. Necesita volver a la sagrada palabra de Dios. Los discípulos estaban contentos porque sufrieron por Cristo. Deberíamos de alegrarnos en cada etapa de nuestra vida. Si el Señor permitió que tu niño, tu esposo, alguien tenga una condición, un sufrimiento, no deberíamos de acogerlo con gozo, bendecir y glorificar a Dios. Y aunque nos duele en el alma ver a ese ser querido sufriendo, ¿quién soy yo para actuar como Dios? ¿Quién soy yo para evitar la cruz? ¿Quién soy yo para evitar el cáliz que me toca de tomar, que me toca beber? ¿Quién soy yo para apartar la copa que el Señor me da para que beba? La cristiandad no es saltarte la cruz. La cristiandad no es saltarte el sufrimiento. La cristiandad no es darle rondas y vueltas a las batallas que te toca enfrentar. La cristiandad es acoger con gozo en el nombre del Señor y entregarte, acercarte con toda el alma y con toda la fe a Cristo en medio de cada batalla, porque tiene propósito. ¿O es que acaso Dios no es poderoso para hacer milagros? ¿O es que acaso Dios no es poderoso para sanar? ¿El Dios que creó el cuerpo no tiene poder para sanarlo? ¿O es que acaso ya los católicos no estamos creyendo en el poder glorioso de Dios? ¿Es que se te olvidó el credo que profesamos? La primera cosa que decimos es que creemos en quien, en un Dios Padre todopoderoso. Dios es Padre todopoderoso. Tiene poder para sanar. Tiene poder para devolver la salud. Pero si no está en su plan divino y no es su voluntad, yo tengo que tener la paciencia, la humildad, la entrega, la fe suficiente para acoger esta etapa y tomarlo con todo el corazón y acogerme a Cristo, bendecir al Señor y pasar por aquel valle de sombras de muerte, por aquel valle de dolor, por aquel valle de sufrimiento, pero con Cristo
en nuestra vida, en nuestra historia. Iglesia, matar nunca debe ser una solución, nunca debe ser una alternativa, porque eso lo hacen los sin Dios. Para los católicos no ha de ser una opción. Y al rato veremos lo que la iglesia enseña, no es solamente lo que Anthony dice, veremos lo que la iglesia también enseña. Así que vamos a seguir acá con el artículo para que usted pueda mirar un poco más lo que dice este artículo. Según NL Times, Cupers espera que la normativa entre en vigor este mismo año. El protocolo ahora de todo esto entre en vigor para estos niños. También dijo que espera que hasta 10 niños de edad escolar mueran cada año por inyección letal. El Cooper ya tienen estadística, tienen análisis, tienen ideas, tienen una proyección. Y me imagino que él lo dirá como que está haciéndole un bien a la humanidad. Un pichón de diablo. Se llama el apellido Cupers. Un pichón de diablo. Un hijo de Satanás. Que bueno, las proyecciones que tenemos es que tan pronto como cada año estaremos viendo alrededor de 10 niños estarán muriendo cada año por inyección letal. Señor Cupers, ¿cómo usted se sentiría con todo esto? ¿Cómo usted se siente? Estamos muy contentos porque ayudaremos a 10 familias que no sufran, ayudaremos a 10 familias que no vean el sufrimiento de su hijo. Un hijo de Satanás, un pichón de diablo. ¿Cómo pones a una familia que está en una situación desesperada, que no tienen gente, conocimiento de Dios allá afuera? ¿Cómo lo pones en una condición desesperada que un médico le hable al oído, le susurre como un demonio, literalmente, para decirle, tenés una opción, no tenés que pasar por esto, no tenés que ver lo que se vaya deteriorando poco a poco, van a pasar años viéndolo de tal manera, puedes hacerlo que tenga una muerte digna? ¿Qué dignidad hay en que una madre y un padre vean y sentencien a su hijo a muerte? Pero estos pichones de diablo creen que están haciéndole un bien a nadie. Y ahí donde la iglesia tiene que hablar fuerte, donde los católicos tienen que ser católicos de verdad, y los que estén apoyando todo este tipo de cosas desde los cargos políticos tienen que ser apartados, excomulgados de la iglesia, porque no podemos tener una cultura de muerte también dentro de la iglesia. Aquí se celebra los chistes del presidente de este país en Estados Unidos, propagando, promoviendo la cultura de la muerte. Y no pasa nada, es católico, va el domingo a misa, le dan la comunión. Y entonces, ¿cuál es la fe que hay que creer? El católico no te va a leer el catecismo, no lo lee la mayoría de la gente, no leen la Biblia la mayoría de los católicos, esa es la realidad, esa es la realidad. Entonces, pero vemos el ejemplo del presidente y como lo llaman católico y cuando se refieren a él, algunos obispos dicen que él es un católico muy devoto. Creen que si no leen la Biblia, no saben su fe, no conocen nada. Van a creer que lo que él hace, si lo llaman católico devoto, entonces está bien hacerlo. Tenemos que despertar. Continúa diciendo el artículo, la normativa eximirá de cualquier tipo de proceso penal a los médicos que practiquen una eutanasia infantil aprobada. Los médicos no tendrán ningún tipo de responsabilidad, es decir, el juramento hipocrático lo puedes pisotear, nadie te puede perseguir judicialmente, estás bien, eres un médico ahora que te convertiste en un sicario. Un comité de revisión y la fiscalía examinarán si el procedimiento se llevó a cabo con el debido cuidado, lo que significa que el escrutinio solo tendrá lugar después de que el niño haya sido asesinado por su médico. Después que el niño haya muerto, entonces habrá un proceso de investigación. Y si investigamos y nos damos cuenta que hubo algún tipo de irregularidad, que el médico, por ejemplo, manipuló a los padres para que tomaran esa decisión, se jugó con el dolor y el sufrimiento que ellos estaban viviendo, se magnificó la situación y no le dio quizá otras alternativas, otras opciones, como los cuidados paliativos, que es en vez de quitarle
la vida a una persona es cuidarlo de manera digna, amarle, darle todo lo necesario en esa etapa para que pueda tener el proceso de enfermedad con la mayor calidad posible. Pero no, sale más barato, dicen los políticos. Sale más barato una inyección que darle 5 años, 10 años tratamientos médicos. Y los padres a veces, que también hay unos padres que solamente engendraron, unas madres que solamente parieron a un hijo, pero nunca han tenido el mínimo instinto de padre. Nunca entendieron de qué se trata ser un padre o una madre. Porque una persona que decide sentenciar a muerte a su hijo, parió, engendró, pero nunca fueron padres. Nunca entendieron de qué se trataba esto. Vamos a seguir leyendo el artículo para que hoy no se nos haga muy tarde. Los Países Bajos han registrado un número récord de muertes por eutanasia en 2022. Un total de 8.720 muertos notificadas, incluidas 288 pacientes con demencia. Representaron un aumento del 14%. Oye esto, un 14%, un aumento tuvieron con respecto a las muertes por eutanasia de 2021. Esto significa que el 5,1% de todas las muertes en los Países Bajos se debe a la eutanasia. Míreme acá, por favor. Un poco más de 5, pero redondeemos. 5. De cada 100 personas que mueren en los Países Bajos, de cada 100 muertos, 5 son muertos por la eutanasia. A 5 le quitaron la vida, le mataron porque tenían algún tipo de condición de salud. ¿Sabe lo que esto significa? Que es una locura. Dentro de un tiempo eso seguirá aumentando porque acaban obviamente de seguir ampliando y ampliando y ampliando. Y empiezan por gente con X condiciones. Y hay países ya que están aprobando incluso que personas que tienen depresión también puedan ser parte de la eutanasia. Si alguien tiene depresión, ven, vamos, saldremos de ti. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que la gente no entiende? La gente no entiende que los políticos tienen una campaña y hay un sistema que quiere llevarnos a un estado de globalismo porque los ricos, los poderosos, tienen una preocupación y es que el pobre se sigue multiplicando. El pobre se sigue multiplicando y entonces están aprobando, están batallando para que el pobre no se multiplique. Y si el pobre por alguna razón logró multiplicarse y ahora tiene algún tipo de condición, no queremos gastar dinero en ti que eres pobre. Necesitamos que salga lo más barato posible. ¿Cómo es esto? Bueno, pues matándote. Pero la gente es tan tonta que no lo ve, que no le entiende, que esta gente simplemente están jugando contigo. Están jugando con tu familia, están jugando con tus hijos, están jugando con tu vida. 5 de cada 100 muertes son producto de la eutanasia. Una locura. Era lo que dice aquí ahora en Bélgica. Bélgica ya permite la eutanasia infantil y Canadá está planeando una legislación similar para permitir que niños sean asesinados por sus médicos. El Parlamento canadiense también ha aprobado la eutanasia para las personas que sufren enfermedades mentales incurables, pero ha retrasado la ampliación del programa de asistencia médica para morir hasta 2024 en medio de una reacción pública en contra. En la revista Paiches, la doctora Marie Nicoli, psiquiatra belga, especialista en ética, afirma que no existe justificación alguna para matar a enfermos mentales. Imagínate esto, una persona que ni siquiera puede valerse, no está ni siquiera mentalmente apto, pues ahí donde ellos van a decidir por ti. Imagínate esto, una persona que sufre de demencia, no tiene ningún tipo de familia, porque la familia se murieron o lo que sea y está solo, entonces el gobierno puede decidir por ti prácticamente esto. Es una locura, pero ahí donde entra, la gente vota por estos políticos que le hacen la obra al diablo. El mundo está como está porque el lío de cristianos, de católicos que hay en el mundo, votan por este tipo de políticos de pi, muchos pi, póngale ahí que me encantaría decirlos todos. Y votan por este tipo de políticos que hacen políticas basura, políticas diabólicas, políticas satánicas y se escudan de que son católicos, de que son cristianos. Son hijos del diablo, literalmente. ¿Qué haremos? Nos quedamos de brazos cruzados, nos quedamos mirando el techo, nos quedamos rascándonos la barriga, nos quedamos mirando Netflix.
Y una batalla real, iglesia. El mundo está patas arriba. Y la solución ha sido la de siempre, Jesucristo. Gente en la iglesia creen que la iglesia necesita más mundo para llegar al mundo. Y el mundo está pegando gritos diciendo necesitamos más a Cristo para cambiar. Pero los infiltrados dentro de la iglesia le están dando a la iglesia más mundo. Y entonces cuando la iglesia se mundaniza, ¿qué podemos esperar de los que están en el mundo? Si los que están en la iglesia aplauden los caprichos de los sin Dios, ¿qué podemos esperar que ocurra con los que están en el mundo? Esto es una locura, iglesia. Mi invitación es que tenemos que despertar, hay que seguir estando atentos con todo esto, porque esto es algo muy, pero muy serio. Ahora quiero ir ya a este artículo. Ustedes, como siempre digo, yo doy el título, ustedes lo pueden mirar, lo pueden buscar. Eso está siempre allí en internet. Hoy en día hemos leído de esta página que se llama Info Vaticana y desde allí hemos hecho este análisis, este estudio. Ahora quiero ir a lo que es la eutanasia. Vamos ahora a ver lo que la iglesia enseña. ¿Qué enseña la iglesia? Ya vimos algunas cosas bíblicas que hablé al principio, pero ahora vamos a la enseñanza católica. Y aquí es donde entra. Me vale 3 pepinos la opinión de un cura, de un obispo que está en contra de la iglesia. Un obispo puede pensar lo que quiera y decir lo que quiera. Un cura también. Un laico también. Pero esto es lo que la iglesia enseña. Esto es lo que la tradición nos trajo hasta aquí. Esto es lo que la iglesia siempre ha creído, que ahora se ha venido estableciendo porque cambian los nombres, pero es lo mismo, no matarás. La Biblia no dice, bueno, no matarás si la persona está sana, si está enferma la puedes matar. No, no matarás. Entonces aquí está la enseñanza de la iglesia. Me vale 3 cuernos. Si, no, hermano Antonio, escuché a un cura que con mucha elocuencia dijo. Yo escuché a tal obispo que con tal elocuencia un día dijo, que al rato traeremos, más adelante, en los próximos episodios, traeremos gente dentro de la iglesia que de forma sutil empiezan a aplaudir, empiezan a validar, empiezan a mirar como una alternativa a este tipo de cosas. Pero, ¿cuál es la enseñanza real de la iglesia? Por eso, aquí siempre te digo, Biblia, tradición, magisterio de la iglesia necesitas. Necesitas la tradición de la iglesia. Y esta frase no la olvides nunca. Hoy va a ser más importante que nunca en este tiempo. La tradición de la iglesia. La tradición de la iglesia. ¿Por qué? Porque te quieren cambiar la fe. Y entonces el católico tonto, ¿qué cree? Porque tal cura, tal predicador dijo, tal obispo dijo, ya se acabó. 2000 años de historia de iglesia, de tradición, de enseñanza de Jesucristo, se invalidan porque tal obispo dijo. Mentira del diablo. Por eso hay que conocer tu fe. Aquí está, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2276 y siguiente, o 2276, este es el numeral. Vamos a mirar qué enseña, qué dice la iglesia con relación a la eutanasia. Una cosa es lo que tal o cual persona dijo y otra cosa es lo que la iglesia establece, lo que la iglesia habla, lo que la iglesia manda, lo que la iglesia enseña. Entonces vamos a ir de inmediato y vamos a cruzar acá. Déjenme ver aquí. Esto acá está un poco, a ver, ahí perfecto. Vamos a cruzarlo acá. Ahí usted tiene la eutanasia. Esto es de la página vatican.va, la página oficial del Vaticano. Allí está el Catecismo de la Iglesia. Usted ni siquiera tiene que comprarlo. Don Tacañín, Doña Tacañina, no tiene ni siquiera que comprarlo. Puede buscarlo en Google, puede ir a la página oficial del Vaticano y allí usted puede mirar lo que enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Que venga y míreme acá de nuevo, que hay gente que lo quieren cambiar. Tienes curas en la iglesia católica y líderes, obispos, que les molesta el catecismo de la iglesia, que les molesta lo que allí se escribió, que quieren cambiarlo. Y muchos empiezan sutilmente a decirte frases como esta, pero bueno, se puede revisar y si lo que el Papa diga es lo que va. Suena como si fuera un partido político. Suena como que, lo que diga Biden es lo que va, lo que diga el líder del partido es lo que va. Parece que estamos en una dictadura. Y no, la fe no es una dictadura. La fe es la expresión más libre que se puede tener, porque es la expresión de buscar a Dios con entrega y corazón y fidelidad a Él. Libertad total para ello se necesita. Entonces, como que dependiendo del Papa que venga, podemos cambiar la doctrina de la iglesia. Mentira, así no funciona.
El Papa tiene autoridad para cambiar todo lo que se puede cambiar y no tiene autoridad para cambiar lo que no se puede cambiar. Hermano Anthony, ¿y qué se puede cambiar y qué no se puede cambiar? Por ejemplo, cíteme un ejemplo de cada lado. Bueno, te doy un ejemplo. Por ejemplo, el Papa puede decidir que las mujeres o los laicos, como en este caso para el sínodo de la sinodalidad, el Papa puede decidir que un sínodo, que lo que votaban, un sínodo significa una reunión de obispos, que lo que votaban eran los obispos, el Papa puede decidir que también los laicos puedan no solamente tener voz, sino que también tengan voto, como lo ha hecho efectivamente. Sí, el Papa lo puede hacer. Entonces, la mayoría sigue siendo obispos todavía, y ahora ya prácticamente no es el sínodo de los obispos, se pudiera llamar hoy en día ya el sínodo con una mayoría de obispos, porque ahora los laicos también tienen voz y tienen voto. Pero está bien, porque allí se ve la expresión de la iglesia, todo lo demás, está bien. Pero realmente hay gente igual que lo atacan, que hablan sobre esto y tienen un punto también válido, porque se supone que los obispos, los apóstoles, eran los que deben de tener el voto. Pero está bien, pueden votar una cantidad mientras esto no llegue que al rato, y es lo que a veces me da temor, que al rato se convierta que dentro de algunos años en adelante viene un papa, viene otro papa, y luego tienes que los que votan nada más son los laicos. Y entonces ya ahí tendríamos un problema serio, porque se está atacando la estructura fundamental de lo que es la iglesia. La iglesia es apostólica. ¿Quiénes son los apóstoles? Los obispos. Y no, deberían ellos de ser lo que estoy votando. ¿Pero el Papa puede hacerlo? Claro que puede hacerlo. ¿El Papa acaba de violar alguna cosa? No, está bien, puede hacerlo. ¿Pero qué el Papa no puede hacer? El Papa no puede permitir mujeres en el sacerdocio. ¿Por qué? Porque Juan Pablo II lo explicó muy bien. ¿Qué dijo San Juan Pablo II? Dijo que él y ningún papa tiene autoridad para cambiar lo que Cristo estableció en su poder y en su autoridad divina como Dios. Porque el papa no es más que Cristo. ¿Quién eligió el ministerio sacerdotal y lo hizo exclusivamente de hombre? No fueron los papas, fue Jesucristo. La gente dice, pero es que en aquella época Cristo le dio dignidad a las mujeres. En aquella época Cristo tenía mujeres en su ministerio que lo sostenían económicamente. En aquella época la primera persona que vio al resucitado fue una mujer, María Magdalena. En aquella época Cristo dignificó a las mujeres. Y este Cristo que hizo eso no eligió mujeres para el ministerio. La iglesia es una institución machista. No, la iglesia es la institución del cielo. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo quiere, el Papa no puede cambiar lo que Dios estableció como pecado. El Papa no tiene autoridad, lo puede hacer, pero el Papa no tiene autoridad para llamar bueno lo que Dios condena como malo. El Papa no puede llamar santo lo que Dios llama pecaminoso. Y lo puede hacer, obviamente, como con su boca, con sus palabras, con un escrito, pero en la doctrina de la iglesia no lo puede hacer. Y el día que lo hiciese, se estaría rebelando contra el Dios de la iglesia. Esto no es que un laico está opinando, hablando, inventando. Esto es lo que la iglesia enseña. Y aquí, porque yo sé que hay mucha gente que no entienden y le da roncha, urticaria cuando se menciona el rol, el ministerio papal, que la gente dice que yo tengo problema con, no sé, con un obispo, con el papa o con alguien por el estilo. No, yo lo que te estoy enseñando cómo funciona y qué es lo que la iglesia ha enseñado. Pero para que puedas entender los roles papales y todo lo demás, también en el futuro próximo, por ahí cercano, traeré una serie para hablar sobre la función y qué es lo que la iglesia enseña. Y para que viendo en la historia cómo no todos los papas han hecho las cosas bien, cómo has tenido que pedir perdón por metida de patas de papas. Porque sí, ser papa no significa que todo lo harás perfecto. Ser papa significa que el Espíritu Santo te va a acompañar y te va a evitar caer en el error, la infalibilidad papal, sola y exclusivamente cuando digas ex cátedra. Pero la gente no entiende esto. La gente cree que el papa es un ser perfecto y el papa no es un ser perfecto. El Papa será custodiado por el Espíritu Santo cuando diga ex cátedra para que no lleve a la iglesia al error. Y eso se ha establecido, es un dogma de fe, se cree y se ha visto en la historia que aún los papas corruptos que han habido, unos cuantos, nunca dijeron una ex cátedra que se convirtiera en una herejía o algo por el estilo. Pero hicieron cosas, aprobaron decisiones que luego la iglesia tuvo que rectificar, retractarse e incluso los últimos papas han tenido que pedir perdón en ocasiones por las cosas que hicieron en el pasado que papas permitieron. Eso es hablar mal del papado, no, eso es conocer lo que es el papado.
para que si un día alguien ocupara la silla de Pedro, como hemos visto en el pasado, y está aprobando cosas que son contrarias a la fe cristiana, a la tradición cristiana y a la moral cristiana, pueda reconocerlo y decir, esto no es de Dios. ¿Es tan difícil entender eso? Si estuviéramos en Alemania, para que siempre como que se entienda, repito el mismo ejemplo. Si estuviéramos en Alemania, ¿estuviéramos siendo parte de lo que los obispos alemanes están aprobando? ¿De lo que la Conferencia Episcopal Alemana aprobó? ¿Eso sería ser un buen católico? ¿Celebrarle el chiste a los obispos de Alemania? ¿Eso te haría a ti un buen católico? No. Te haría un pésimo católico, porque estaría dejando, negando, pisoteando, negando lo que Dios ha establecido como verdad de fe en su Santa Iglesia. Y los alemanes están jugando a la mentira, a la falsedad, aunque son obispos. ¿Eso se entiende o no se entiende? Y si se entiende y no lo has hecho, suscríbete a este canal, dale me gusta a este video, compártelo en el nombre de Jesús y sé parte de esta familia. Desde aquí humildemente queremos predicar el Evangelio de Cristo en estos tiempos de oscuridad, en esta etapa donde estamos entrando a los dolores del parto, donde nos estamos aproximando para los últimos tiempos, donde estamos adentrándonos a tantas situaciones. Necesitamos estar convencidos de lo que es nuestra fe para que no nos engañen. Y la tradición de la iglesia será una columna fuerte, clara, concisa, para que no te dejes engañar. Así que tradición de la iglesia es muy importante. Así que vamos de nuevo a la eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? Vamos aquí, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2276 y siguiente. Dice lo siguiente. Aquellos cuya vida se encuentra disminuida o debilitada tienen derecho a un respeto especial. Las personas enfermas o disminuidas deben ser atendidas para que lleven una vida tan normal como sea posible. Número uno, que la iglesia está hablando, que las personas que tengan algún tipo de situación, algún tipo de problema, tienen que ser apoyados, asistidos, tienen que ser cuidados, tienen que ser, tratar de que lleven una vida lo más normal posible. Esto es lo que se necesita. Está debilitado, está enfermo, ¿qué se va a hacer con ellos? Atenderlas. No matarlas, atenderlas. Numeral 2277. Cualesquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas. Es moralmente inaceptable. Es moralmente inaceptable. No es aceptable la eutanasia. Es inaceptable, inaceptable la eutanasia. Por tanto, una acción una omisión, que de suyo o en la intención provoca la muerte para suprimir el dolor, constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto del Dios vivo, su creador. ¿Qué es la eutanasia? Constituye ¿qué? Un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto del Dios vivo, su creador. Es decir, que se está literalmente atacando la dignidad de la persona humana, porque en vez de cuidarla, la estás matando, y se está irrespetando al Dios vivo, el creador de esa persona. El error de juicio, alguien tiene un error de juicio, en el que se puede haber caído de buena fe. Si alguien, porque tenía la intención de ayudar y fue un error de juicio y tenía una buena intención, lo hizo de buena fe, no cambia la naturaleza de este acto homicida que se ha de rechazar y excluir siempre. En otras palabras, eso de que fue un error de cálculos, que yo tenía buena intención, no cambia, dice aquí, la naturaleza de este acto homicida. No lo digo yo, ¿te das cuenta? A mí hay que verme y escucharme predicando hasta el final. Mucha gente se mete, ven 5 minutos de un video y se salen. Mucha gente ven un título de un video y dicen, ¡epa! Miras los videos enteros. Viste que todo lo que te estoy hablando parece fuerte en ocasiones, pero es lo que la iglesia enseña, es lo que la iglesia establece. No, una vez más, el error de juicio en el que se puede haber caído de buena fe no cambia la naturaleza de este acto homicida que se ha de rechazar y excluir siempre. ¿Qué es la eutanasia? Es un acto bondadoso para ayudar a una persona que sufre a que tenga una muerte digna. No,
Según el Catecismo de la Iglesia Católica, la naturaleza de la eutanasia es un acto homicida que debe ser rechazado y excluirse siempre. Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe ha declarado esto.